Buenas tardes. Mi nombre es María Calderas, soy profesora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, en la sede Faro de Bucerías. La alumna Minerva Díaz no pudo estar presente, yo era coautora con su trabajo y pues se van a dar cuenta que varias de las fotografías que anoté hoy ahí o de los paisajes los tuve que bajar de internet porque no me mandó la información, pero solamente para hacer referencia en torno a ciertas características, ¿sí? Bueno, la ponencia es la cocina como un proceso cultural en constante transformación, cocina tradicional e identidad cultural, sabores, sazones y utensilios. Ya se me acabó el oxígeno de tan largo el título, pero bueno. En esta ponencia intenté trabajar la peculiaridad, o más bien primero la definición de identidad. La más sencilla que encontré es una peculiaridad de cada pueblo, lugar o persona. Pero estaba escuchando a las señoritas que acaban de presentar su trabajo. La gastronomía es parte o debería ser parte de la identidad. Y hacían un reclamo también que los mazahuas, los otomíes son un pueblo olvidado. Y yo me pregunto, ¿ustedes cómo relacionan a los nahuas en Michoacán? ¿O cómo los identifican? ¿O cómo saben de ellos? Por su cultura, sus fiestas, sus vestimentas, sus tradiciones, su gastronomía. ¿Alguien ha escuchado algo de los nahuas? Por las playas es que se conocen a los nahuas, porque son ahí donde viven, pero no saben que son ellos, porque andan vendiendo. Usted dice, son los lugareños, no son los costeños, pero no lo relacionamos con los nahuas. Están tan olvidados. Y también haciendo una reflexión en torno a la presentación del señor que dio inicio con ¿cómo le llamó? El ritual. Él era una palabra muy sentida, muy continua, la que decía, aquí estamos los pueblos indígenas, aquí están nuestras lenguas, hablamos nuestras lenguas y no somos escuchados. ¿Por qué no son escuchados? Porque ustedes mismos, los indígenas, se les olvidó practicar esas lenguas, porque los padres, y lo digo con fundamentación, porque los alumnos así lo mencionan, mi papá no me enseñó porque le daba vergüenza, o él platicaba con su papá, que es mi abuelo, donde yo no los escuchara, o se ponen a comer los platillos autóctonos, ellos, pero a nosotros no nos los convidan o no nos los departen o no nos los dan a comer porque creen que no nos van a gustar, pero no les preguntan. Bueno, yo me imagino que no les preguntan porque así lo comentan ellos y es el sentir de ellos. Entonces, yo hice una fotografía aquí de Maruata, una relación de la madre y la hija, donde están trabajando lo de los recursos, y la tortuga. Realmente la tortuga es el recurso bandera por el cual es conocido Michoacán, no nada más los nahuas. Es más, ni siquiera saben que ya existen los nahuas, pero sí saben que hay tortugas. Pero por eso son reconocidos en Michoacán, por las tortugas. Entonces se convierte en un recurso importantísimo para Michoacán, pero tenemos que saberlo reconocer en torno a todo el contexto. No es el único recurso que hay, pero ha sido tan sobreexplotado que por eso está en extinción o estuvo en extinción. Ciertas especies siguen estando muy dañadas, pero otras han sido protegidas y el resultado ha sido muy, muy óptimo. Eso no quiere decir que la consuman, sino que vayan y las conozcan y generen empleos en la costa. Bueno, mi siguiente presentación es identidad cultural alimentaria. En la presentación de las anteriores, señoritas, ellas mencionan que los recursos los extraen y aquí tenemos una gran clasificación.
Si dicen que la gastronomía es parte de la identidad, entonces hay diferentes identidades o una para cada pueblo o dependiendo del recurso que utilicen, va a ser la identidad que van a adquirir. Sería cuestión de identificar qué tan cercanos estamos a la identidad en torno a la gastronomía. La otra es un desarraigo total que se tiene sobre todo en las generaciones más jóvenes. Primero puede ser porque no les interesa, porque los padres no les han transmitido ese amor por su cultura, por sus tradiciones, por su gastronomía, pero también el desarraigo de los jóvenes por irse más bien a Estados Unidos, copiar lo que no realmente no es de nosotros, porque ¿cuántos vemos con el pelo largo? Bueno, ya todos sabemos la cantidad de cosas que copiamos de otras culturas, pero no conocemos las nuestras. ¿Y dónde encontramos nuestras raíces? En los mercados, vendiendo sus productos, en las esquinas pidiendo limosna o en otros lugares menos, en los libros, que es donde deberían de estar ellos transmitiéndonos todos sus conocimientos, o en los talleres, donde podríamos estar aprendiendo bastante de ellos. Entonces, ese desarraigo no ha sido provocado nada más de los jóvenes, ha sido desde los padres probablemente, y tendremos que checar o incidir sobre ese tema para mejorar o intentar tener un poco de valores y de respeto hacia nuestras tradiciones, y entonces posteriormente o siguiendo en esa temática seguiría el que cada uno de nosotros surgiera su identidad, porque hay identidad individual, hay colectiva, y entonces tenemos primero que trabajar en la individual para que podamos mejorar la colectiva. Una de mis propuestas es que se conozcan todos los platillos de las 3 comunidades principales de la costa, que es Pómaro, Ostula y Coire. Cada una de ellas, el hecho de que cambie uno de los insumos, ya varía el sazón, o varía el nombre inclusive del platillo, aun cuando tenga la mayoría de los mismos componentes que tuvieron en otra comunidad. Pero el que le agreguen uno o le quiten otro, ya cambia el sazón. La señora Yuriria hacía mención, tendremos que cuidar los insumos, y eso es muy cierto. Correcto, tal vez no podamos nosotros fabricar el metate, pero lo podemos ir a comprar. Pero las semillas, los frutos, la savia, todo lo que se utiliza como básico para hacer ciertos platillos se están acabando y no lo podemos suplir porque no da el mismo sabor. Entonces, si se pierden los insumos, se pierde el platillo. Aquí es donde yo les digo que tuve que bajar esa información del internet porque no tenía las fotografías. Esta no es de la costa. Ellos no hacen barro vidriado, pintado, decorado, no lo hacen. Este es el que más se asemeja. En la presentación de Janet, ella sí se dio a la tarea de poner fotografías autóctonas de la elaboración de los insumos o del material con el que elaboran los platillos, como son los ponches o los poches, que son los platos donde se sirven los platillos, y no es más que el barro cocido, no está pintado, no está decorado, no es nada, es lo más rústico que hay, pero es el que le da el mejor sabor a los platillos. Y anoté en esta parte los bosques, porque es la parte que le nutre o que le da la materia prima, desde la arcilla para preparar sus utensilios, cazuelas, porque aparte también hay cada cazuela, el tamaño de la cazuela y la forma es para ciertos platillos. No todo se utiliza. Una cazuela como a nosotros en el occidente, en una cazuela hacemos 20,000 platillos, y en la gastronómica autóctona no. Ellos tienen cada cazuela para un platillo, cada plato para servir un platillo, y eso es lo que le hace también la variedad, decía la maestra, los sentidos. Así como el hambre inicia con los sentidos, el conocimiento también. Entonces vamos a nutrirnos de toda esa información para mejorar o para que iniciemos con
la identidad en nuestros alumnos o que inicien ellos en sus familias a rescatar esa parte de las tradiciones. En esta parte yo también hago como propuestas. Fueron así muy cortas, porque les digo, la falta de información fue muy abundante. Entonces, esta fue la que a partir de las pláticas y lecturas, yo trabajé con la alumna, con Minerva. Yo les decía que una implementación de huertos de traspatio. Ahí se les propondría también el composteo, las técnicas que manejarían, y aquí deberían de entrar pues, las dependencias que manejan todo este tipo de técnicas, o los profesores que están en agro, en la UIM, o una servidora que espero que aprueben un proyecto para dar unos cursos de abonos orgánicos junto con otros profesores para los alumnos que están en Faro. La otra es, esta parte es importantísima porque las técnicas de conservación pueden estar tal vez en la bibliografía, pero no contextualizan. El ambiente de la costa es muy húmedo, es muy salitroso, entonces tenemos que manejar esas partes exógenas para el material que se tiene que trabajar y resguardarlo para que todo el año exista la presentación de estos platillos. Porque si tenemos los insumos, se pueden presentar los platillos en cualquier época del año, pero ellos tendrían que aprender a trabajar cómo conservar los alimentos, porque no nada más es congelar. Sabemos que si congelamos un alimento, se van perdiendo ciertas propiedades, sobre todo el sabor. Entonces, ¿cómo se le va a hacer para que conserven esos insumos y puedan elaborar los platillos durante todo el año? O las temporadas altas de turismo, supongamos las de Cuaresma, las de Semana Santa, que es la temporada más alta para ellos, pero que oferten platillos con material que se presente en diciembre o en época de frío o en época de, no sé, de primavera, verano, pero que ellos lo presenten en otras temporadas. Como ya aprendieron a conservarlo, entonces van a poder trabajarlo durante todo el año. Esa es una de las propuestas, y el otro es que en las tres regiones se den a la tarea ellos, al hacer sus tesis, en recuperar todos los platillos autóctonos, pero de las tres regiones, no solamente de uno, y a la vez los den a conocer y, ¿por qué no?, combinarlos y presentar nuevos platillos. La siguiente, pues aquí yo les mencionaba, porque si por algo no he dejado de ir a la costa, es por los platillos, no es cierto, también estoy muy a gusto trabajando allá. He probado infinidad de platillos y me faltan muchos más por probar, y yo siempre les he dicho que desde que yo era estudiante siempre se nos han ofertado los mismos platillos en las palapas, que por qué no ofertan este tipo de comida que ellos consumen. Si es que no nos lo piden, dije, pero ustedes los han promocionado. No, pero yo creo que no nos lo van a pedir. Entonces, no los podemos conocer si no nos los ofertan. Esa es otra de las propuestas para esta gastronomía identidad, que sería una sincronización en ese ambiente. Y pues hay el ICADMI está trabajando talleres, pero como dicen, ya más sofisticados en cuanto a presentación, pero yo creo que también les vendría muy bien una buena presentación de platillos autóctonos, sin olvidar la parte fundamental, los platos, la preparación, pero ¿por qué no adornar con unas florecitas, una manzana en forma de cisne, algo que se vea mucho más rico visualmente y atraer al turista para autoemplearse cada uno de los lugareños? Y pues aquí termina mi presentación.